Y hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a iniciar con el tema número 18 que corresponde a los intervalos de longitud. Para esto vamos a analizar ciertas situaciones, ciertos casos. ¿Cuántos cortes debo hacer la soga mostrada si quiero X partes? Yo voy a ponerme en la situación en la que tengo una soga y obviamente tengo un elemento que vaya a cortar esta soga. Digo lo siguiente, profesor, si yo le hago un corte en cualquier punto de toda su extensión, yo voy a notar lo siguiente, que si le hago este corte, yo voy a obtener ¿qué cosa? Dos partes. Si le hago un corte, obtengo dos partes, el que está por la izquierda y el que está por la derecha. Profesor, si yo le hago dos cortes, hago un segundo corte, y observo que el número de partes también incrementa. Si hay dos cortes, obtengo tres partes. Profesor, el número de partes siempre es uno más. Si hago otro corte, he hecho tres cortes y obtengo cuatro partes. 3 y 4. Entonces yo me doy cuenta de lo siguiente, que de forma general, profesor, el número de cortes siempre va a ser igual al número de partes, pero menos 1, profesor. El número de cortes siempre es uno menos que el número de partes. O de forma inversa, el número de partes siempre es uno más que el número de cortes. Y listo. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda situación. Si la longitud de la soga fuera de 18 metros, ¿cuál sería la longitud de cada parte? Para eso voy a inferir la siguiente formulita. Si yo quiero calcular la longitud de cada parte, yo tengo que primero calcular la longitud total y dividirlo entre ¿qué? Entre el número de partes, ¿no? Profesor, si existiesen dos partes, ¿no? Profesor, si existiesen dos partes, sería 18 entre 2. Entonces, cada parte mediría ¿cuánto? 9 metros, profesor. Si existiesen tres partes, 18 entre 3 sería 6, ¿no? Entonces, la longitud de cada parte sería 6 metros. Y así, ¿no? Profesor, esa sería la fórmula. También la podemos utilizar de esta forma, mira. Esta fórmula la podemos, digamos, le podemos aplicar una cierta transformación. Y tenemos lo siguiente, que el número de partes, ¿a qué es igual, profesor? A la longitud total entre la longitud unitaria, profesor. También es una fórmula válida. Es más, es la que vamos a tratar de utilizar en el desarrollo de nuestros ejercicios. El número de partes es igual a la longitud total entre la longitud unitaria. Profesor, ¿por qué vamos a utilizar esta formulita? Porque si yo me doy cuenta, yo voy a notar lo siguiente, que puedo mezclar, puedo combinar esta formulita con la formulita anterior. Mira, fíjate en el número de cortes. Es igual al número de partes menos 1. Pero profesor, este número de partes, ¿a qué es igual? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Este número de partes lo vamos a reemplazar. ¿Qué vamos a obtener? Que el número de cortes es igual al número de partes, pero el número de partes ¿a qué es igual? A la longitud total entre la longitud unitaria, finalmente menos 1, profesor. Esto es otra forma, otra formulita, otra ecuación que me va a permitir, ¿qué cosa? Calcular el número de cortes dentro de un problemita, ¿de acuerdo? Así que recordando todas estas formulitas, anotándolas, que son las fórmulas que vamos a utilizar. Para la situación 3, profesor, en este caso vamos a encontrarnos otra vez una longitud, digamos una distancia, pero ¿qué tenemos que hacer? Colocar postes a lo largo de su longitud. Obviamente estos postes van a tener cierta separación, a esa separación le vamos a llamar longitud unitaria. Longitud unitaria. A esa separación, en este caso 6 metros. Yo observo lo siguiente. Estos postes, profesor, también se les puede considerar como estacas. Estacas que son colocadas en toda la extensión de esta longitud. Ahora bien, estas estacas pues van a tener cierta característica. Que la primera estaca pues va a ser colocada al principio. A diferencia de los cortes, pues tiene otro razonamiento, ¿no? Profesor, al principio yo voy a colocar una estaca. ¿De acuerdo? O sea, donde empieza mi longitud. A partir de ahí, pues va a haber una separación de la longitud unitaria y voy a analizar lo siguiente. Profesor,
contando solo hasta aquí, mira, vamos a contar solo hasta aquí. Yo observo que el número de estacas es 2. 2 estacas, 2 postes, que es lo mismo. También me doy cuenta de lo siguiente, profesor, que el número de estacas y el número, ¿cuántos intervalos hay? Mira, acá hay una longitud unitaria, así que solamente hay un intervalo, ¿no? Así que voy a decir lo siguiente. Cuando hay 2 estacas, hay un intervalo. Profesor, seguimos analizando. Cuando hay 3 estacas, hasta aquí, profesor. Cuando hay 3 estacas, hay 2 intervalos, ¿de acuerdo? Dos partes también, ¿no? Profesor, cuando hay 4 estacas, hay tres partes, ¿no? Profesor, entonces digo lo siguiente, que el número de estacas tiene que ser igual al número de partes más 1, profesor. Y listo, ¿no? Siempre el número de estacas, el número de postes es uno más que la cantidad de partes. Y listo. Profesor, una pregunta. ¿Acá también podemos hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior? Me parece que sí. Porque ¿cómo calculo el número de partes? Yo lo puedo calcular de esta forma, mira. Tengo que dividir el número de partes, es igual a lo siguiente, ¿no? Es igual a la longitud total, o sea, toda la extensión de la soga del camino, dividido entre la longitud unitaria. Profesor, entonces pregunta, ¿yo puedo reemplazar esta igualdad dentro de esta fórmula? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener la siguiente ecuación. Que el número de estacas que tengo que utilizar, ¿a qué es igual, profesor? Es igual al número de partes, pero el número de partes es la longitud total entre la longitud unitaria. Al final, más 1. Es una ecuación también válida, también la vamos a utilizar en el desarrollo de los ejercicios, así que anótenla. Marquen esta ecuacioncita, que es importante, ¿no? Siguiente caso, profesor. Cuando tengamos figuras cerradas, yo me voy a dar cuenta de lo siguiente. A este triángulo le hago 3 cortes. ¿Cuántas partes he obtenido? 1, 2 y 3 partes, ¿no? Profesor, he hecho 3 cortes y he obtenido 3 partes. A un cuadrado le hago 4 cortes y obtengo 4 partes. Profesor, si le hago un corte más, tendría 5 partes. No tiene nada que ver con la forma de la figura, digamos, ¿no? Y listo. Profesor, a una circunferencia le hago 5 cortes, tengo 5 partes. Y dijimos, profesor, que a una circunferencia, si le hago 5 cortes, pues tengo 5 partes, ¿no? 5 longitudes pequeñas. Y listo. Entonces, yo me voy a dar cuenta de lo siguiente, que en las figuras que son cerradas, en los perímetros de figuras cerradas, va a haber este comportamiento. Que el número de partes, profesor, el número de partes, ¿a qué es igual? A la longitud total entre la longitud unitaria. Únicamente tengo que dividir eso, ¿no? Y es más, porque yo me doy cuenta de lo siguiente, que el número de cortes, profesor, es igual al número de partes, ¿no? El número de cortes es igual al número de partes, también es igual al número de estacas, ¿de acuerdo? Número de cortes, número de partes y número de estacas son iguales. Si yo quisiese colocar estacas en estos cortes, pues van a tener que ser iguales, ¿no? Y listo, profesor. El número de partes únicamente divido todo el perímetro, la longitud total sería el perímetro de la figura,